Hoy vamos a tratar de dar con la definición o la idea de qué es la computación física. En esta presentación vamos a tocar 3 puntos importantes, que sería el concepto de definición, cuáles son las herramientas que se utilizan en esto que llamamos computación física y los ejemplos de aplicación. La computación física, a grandes rasgos, es como el conjunto de tecnologías desarrolladas que posibilitan la interacción entre el mundo físico y los programas o sistemas. ¿Esto qué significa? Hay un límite hasta donde un programa puede llegar a ser o actuar sobre el medio. Si el programa no tiene un dispositivo o un artefacto que le posibilite llevar a cabo una acción, esto no se va a poder dar. Lo mismo si queremos aportar información a un sistema o a un programa con datos que sean del medio. De repente poder informarle de la temperatura o de vibraciones o mismo simplemente de sonidos. Un micrófono, por ejemplo, es un dispositivo de entrada que termina en datos que se almacenan en la computadora, como en un archivo de audio, por ejemplo. La primera vez que se escuchó el término de computación física fue en este libro. El libro se llama Physical Computing, lo escribieron Tom Igoe y Dan Sullivan. Tom es un profesor que se dedica justamente a esto, a enseñar computación física en una escuela de Nueva York, y también enseña telecomunicaciones y interacciones entre redes. Dan es autor de varios libros, entre ellos algunos que tienen que ver con tecnología y nuevas tendencias de Internet. Tomé una pequeña frase para dar una idea de qué se trata el libro, y que dice así: es hora de cerrar la brecha entre lo físico y lo virtual, para usar más que solo los dedos, para interactuar con la computadora. Salga de los confines de la computadora básica y entre en el mundo más amplio de la informática. De alguna manera, la informática es más abarcativa que la computadora básica. ¿Cuáles son los elementos que conforman todo este nuevo mundo de lo que llamamos computación física? Principalmente existe lo que llamamos un microcontrolador, que puede estar formado por simplemente un procesador con una memoria para poder almacenar el programa y algún puerto para poder comunicarse. Todo esto está como más armado, más acabado, en placas de prototipado muy conocidas como por ejemplo Arduino. Este ejemplo es justamente una placa Arduino que tiene por un lado un puerto serie para poder programar el microcontrolador, y tiene un procesador que es el que va a ejecutar las instrucciones que se almacenan, tiene una memoria para guardar el programa, y tiene puertos que son de entrada y salida. A través de esos puertos se puede comunicar con el medio físico, con otros dispositivos que van a encargarse de traducir esa información, que es toda digital. Un punto de entrada son los que llamamos sensores. Los sensores son elementos que se valen de propiedades físicas para traducir para traducir algo que sucede en el medio y transformarlo en señales que después puedan ser transferidas a una placa controladora. En este caso es un sensor de ultrasonido que permite detectar variaciones en la distancia, es decir, es un buen sensor para detectar movimiento o bloqueo o la presencia de algún objeto o de alguna persona de repente, y es traducida como datos al microcontrolador. Es el programa o el sistema que interpreta de la manera que le parece adecuada esa información. El sensor simplemente toma datos del medio y los envía. No hace una interpretación de lo que está observando realmente. Quien se encarga de eso es el microcontrolador. Por ejemplo, podríamos tener el ejemplo donde los sensores toman... este sensor está ubicado en un lugar de un hogar donde intenta advertir la presencia de, no sé, de repente un intruso. Esa información va a dejar mi controlador, y si detecta alguna variación en el sensor, podría informar con un sonido, por ejemplo. Para eso necesitamos lo que llamamos actuadores. En este caso es muy sencillo, puede ser un zumbador o simplemente un parlantecito que se conecta a la placa Arduino y simplemente emite un sonido en virtud de lo que el microcontrolador decide. De esta manera se cierra como un pequeño circuito donde se sensa, se controla y se actúa.
Por otro lado está la computadora. La computadora es con aquella con la que vamos a programar y vamos a diseñar el software que vamos a tener que transferir al microcontrolador para que luego se ejecute. Además podríamos tener también en este microcontrolador un módulo más que permita enviar datos también a la computadora, vía Ethernet por ejemplo, donde podría estar recibiendo la misma información que el sensor y lo podríamos, por ejemplo, mostrar en un programa o mostrarlo por pantalla. Con lo cual, ese sería otro punto también de monitoreo, por ejemplo, de los sensores. De esta manera, este es un ejemplo muy sencillo, muy básico de lo que representa la computación física. ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan para llevar a cabo toda esta tarea? Las dos patas más importantes sería contar con una placa de prototipado y un IDE de desarrollo. Para las placas de prototipado, las más conocidas son la de Arduino y la de Raspberry Pi. Y en consecuencia hay un IDE para cada una. Y entre los más conocidos está Scratch y el IDE de Arduino. Las placas de prototipado, por ejemplo, son estas. Arduino, que es una de las más conocidas, más o menos comenté hace un ratito cómo era. Y esta es la de Raspberry Pi. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estas dos placas? Raspberry Pi no solo tiene un microcontrolador que ejecuta instrucciones, tiene un sistema operativo, con lo cual es mucho más potente que una placa Arduino. Es decir, acá corre un sistema operativo que tiene instrucciones básicas como cualquier otro sistema operativo al que puede acceder a los recursos de esta placa. Es decir, hay primitivas, funciones primitivas con las que puede acceder de repente al puerto para leer o escribir. En definitiva, es todo un sistema operativo con el que se puede programar prácticamente en cualquier lenguaje. Solo basta tener el conversor adecuado. Lo más común es escribir código Java o código en Python. Eso lo hace bastante más poderoso una placa de Raspberry Pi, porque teniendo debajo un sistema operativo, podría estar ejecutando tareas en multitasking o simulando un multitasking, cosa que en Arduino, al ser un procesador monolítico, lo único que puede hacer es una sola tarea. Si uno quisiera hacer algo más complejo, como simulando multitasking, lo tiene que desarrollar uno mismo. Es decir, es bastante más complejo escribir código en un Arduino para simular multitasking. Básicamente, el uso de estas dos placas se divide en alternativas que son más electrónicas con Arduino y alternativas que son más de software con Raspberry Pi. Cada una de las dos placas tiene un IDE adecuado o que se adapta mejor a sus características. Por ejemplo, Arduino trae su propio IDE, que es bastante sencillo. Es un IDE como cualquier otro. Y por ahí de una manera más de alto nivel está Scratch for Arduino, que permite usar Scratch, que es este programa que va mediante bloques, uno puede ejecutar sentencias y armar flujos de código para programar comportamientos en una placa Arduino. Como ejemplo, simplemente busqué este IDE, BlueJ, para Raspberry Pi. Permite armar como un modelo de clases que después se codifican más tarde y se escribe código Java en este caso para usar la placa Raspberry Pi. Bueno, en cuanto a aplicaciones, hay muchas. Lo que más se usa, para lo que más se usa estas placas es para aprendizaje. Es decir, en la educación se está usando muchísimo estas placas, dado la versatilidad que tienen. Por ejemplo, acá hay una placa Arduino que está conectado a unos motores que permiten mover a esta especie de autito. Seguramente tiene algún sensor acá adelante que le permite leer alguna característica del suelo. Y este es el típico ejemplo de los autitos que buscan la línea. Y hay competencias muy famosas donde los algoritmos que usan mejoran esa búsqueda de la línea y el objetivo del auto es seguir esa línea lo más rápido que se pueda.
Otra aplicación que está tomando bastante fuerza es esto de domótica, es decir, posibilitar a una casa o brindarle a una casa todas las interacciones posibles para de repente controlar las luces, controlar el apertura y cierre de ventanas, saber la temperatura de una habitación también se puede controlar, es decir, sabiendo qué temperatura da y preestableciendo qué temperatura queremos, podríamos de repente encender el aire acondicionado, por ejemplo, controlar o ver una cámara, moverla quizá, si es una cámara móvil, la podríamos mover del lugar, controlar cerrojos de puertas, de repente hay lavarropas que se pueden programar a distintos horarios, controlar una fuente de medios, o sea, música y video. En fin, hay muchas cosas que se pueden controlar o censar para dar información dentro de un hogar. Esto también puede ser llevado a cualquier, o puede ser una oficina, puede ser una empresa, puede ser un negocio. La domótica tiene muchos aspectos que cada vez se están explotando más. Otro que se usa mucho es la robótica. Esto está creciendo muchísimo, dado que cada vez se está desarrollando e investigando más en el área de la robótica. Estos son todos ejemplos quizá más de la educación. Otro ejemplo importante es los wearables, que son estos dispositivos que se pueden agregar a la ropa, que van a dar información de, por ejemplo, pueden ser de temperatura, de movimiento, contabilizar, no sé, de repente, por ejemplo, un sensor que me diga cuántos pasos hice en el día, para después darme algún resultado de acuerdo a las calorías que consumí. En fin, la ropa podría estar midiendo incluso mi ritmo cardíaco, mi respiración, la presión. Hay relojes hoy que miden la presión constantemente, miden los pulsos constantemente y después pueden sacar alguna estadística, una métrica sobre eso. Podría estar conectado a las redes sociales tranquilamente. En definitiva, se puede hacer muchas cosas. Teniendo interacción con un dispositivo que pueda darme datos, la interpretación de esos datos se puede hacer de muchas maneras y se puede explotar de muchas maneras. Eso lleva a un paradigma distinto que es Internet of Things, que es el Internet de las cosas, es decir, es llevar es llevar a Internet información o datos que se producen en todas las cosas, digamos, o dispositivos del hogar, de la oficina, que sumado a toda la información o datos que se puedan recolectar de otros usuarios, se pueden tomar conclusiones o hacer estadísticas de uso para mejorar el desempeño de algo de repente. Pero bueno, esto es como más abarcativo todavía. Pero la base de todo esto es la computación física. Es decir, siempre estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de sensores que toman información, la traducen, la pasan a un microcontrolador y el microcontrolador decide qué hacer con esa información. Con lo cual, todos estos ejemplos que dimos, su base es la computación física. Bueno, muchas gracias y dejo mi contacto por si no lo necesitan.